Les damos las gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda edición de la Feria Virtual de Empleo y Pasantías. Digo segunda edición en formato virtual. Ya es un evento tradicional de la Dirección de Egresados desde hace ya unos años y para nosotros no solamente constituye un reto de organización, este formato virtual, sino también una satisfacción muy grande poder seguir conectando organizaciones, conectando empresas que siguen trabajando por el país con el mejor talento, el talento cavista, el mejor talento venezolano y este talento que además sabemos que será útil, sabemos que será necesario para muchas cosas, para la reconstrucción del país en muchos sentidos. Esas empresas que en esta edición nos acompañan, a las que quiero mencionar y agradecer por la confianza, agradecer por bueno, este voto a la dirección de egresados en este formato de organización, son Alimentos Mari, ASAP, Bancaribe, BFC, Bigot, Corporación KCP, Digitel, Empresas PMC, GCA, Firesport, Fondo Norma, KPMG, March de Venezuela, PepsiCo, Softep, Bicua y la Universidad Católica Andrés Bello, por supuesto, la Dirección de Talento de la Universidad Católica Andrés Bello, ANCLA, el programa de vinculación con las empresas, el CIAP, el Centro de Actualización Profesional de la Universidad y, por supuesto, la Dirección de Egresados. Durante estos 3 días que hoy culminan, hemos desarrollado una serie de charlas, una serie de eventos en este formato para, bueno, también hacer lo que nosotros hacemos, hacer lo que nosotros sabemos que es formar, que es capacitar y que nos han permitido también conectar de otro modo con nuestras audiencias, más allá de las redes sociales, más allá de la oferta de las organizaciones. Y hoy nos acompaña Carolina Blancacho. Carolina es amiga de la casa, ya nos acompañó en la edición pasada de la feria. Ella es CEO fundadora de Visión con Talento, empresa consultora de gestión de talento, en la cual asesoran a empresas a seleccionar candidatos idóneos para el puesto clave dentro de su organización, construyendo conexiones exitosas con los candidatos que orientan para que expongan su talento a través de la asesoría en el desarrollo de perfil profesional. Carolina también es experta en manejo de LinkedIn. Ella, la charla que nos ofreció la vez pasada tenía que ver con eso y muy bien recibida y con muy buena evaluación por parte de ustedes. Y por supuesto, ella en esta oportunidad viene a hablar de desarrolla tu ruta de empleabilidad. Estos 3 foros que hemos desarrollado en esta edición, de alguna manera tienen un hilo conductor y tiene que ver con la posibilidad y con ofrecer herramientas para conectar con las organizaciones y ella, los issues o los headlines de este foro, tienen que ver con conocerte más, trabajar sobre tus potencialidades que te colocan en un determinado estado que permita desarrollar una ruta de empleabilidad de forma exitosa. Más allá de conseguir un empleo, es desarrollar una ruta de empleabilidad. Solo conectarte con tu visión personal y con lo que te apasiona podrás potenciar tu éxito profesional, lo que permitirá conectar con la oportunidad laboral que desees. Entonces, sobre eso va a hablar Carolina, sobre eso esperemos que sea información de utilidad y que, al final de su presentación, de esta conversación que tendremos entre ella y yo, daremos oportunidad a responder algunas dudas que surjan. Para facilitar la dinámica, les pediríamos que las dudas o comentarios los expresen por el chat y yo con mucho gusto los leo y así damos inicio a la actividad. Por ahí preguntan, antes de darle el micrófono a Carolina, preguntan si estas charlas, si las charlas anteriores se pueden ver en algún lado. Sí, los videos están en streaming en el canal de YouTube de la Dirección de Egresados. De todas maneras, en el transcurso de la charla pasamos los enlaces. Así que Carolina, gracias de nuevo por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta actividad. Ya eres de la casa y entonces, bueno, para iniciar la conversación, te pregunto y te dejo en el micrófono, ¿cómo es eso de desarrollar una ruta de empleabilidad? Gracias.
Encantada de estar con ustedes. La verdad es que me parece popular poder brindar esta oportunidad a los egresados de la universidad y poder contribuir con ellos a que puedan desarrollar su carrera profesional luego de haberse formado en la universidad. ¿A qué nos referimos con la ruta de empleabilidad? La ruta de empleabilidad se trata de ir orientando nuestra vida profesional e ir definiendo con qué nos queremos conectar profesionalmente, qué queremos hacer, qué queremos lograr. Y en función a esto, desarrollar una serie de estrategias para lograr ese objetivo. Muchas veces, y he visto muchos profesionales que son súper buenos académicamente y cuando van a un proceso de selección no logran accesar a una oportunidad laboral porque no saben cómo desarrollarse a través del proceso o cómo manejarlo. O, por ejemplo, hay muchas personas que no son empleables. ¿Y por qué no son empleables? Son aspectos que vamos a estar revisando en esta actividad. Ujú. ¿Vas a compartir presentación, Carolina? Sí, voy a compartirle una presentación. Chévere. Voy a quitar la cámara para mejorar la conectividad, Luis. Ya estamos viendo tu pantalla. Chévere, Carolina. Un segundo que se me fue al final. Ok. Para hablar de la ruta de empleabilidad es importante que podamos definir cuál es el término de empleabilidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, la empleabilidad es la aptitud de la persona para encontrar y conservar un trabajo, para progresar en el trabajo y para adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional. De hecho, ser empleable es tener la posibilidad de estar en un empleo, de saber cómo gestionarte y de poder permanecer en esta posición o en otras organizaciones o en otras empresas donde vas a poder desarrollarte profesionalmente. Muchas veces nosotros pensamos o deseamos un empleo idóneo o un emprendimiento. Y cuando hablamos de empleabilidad, no hablamos solamente del tema de estar dentro de una organización. Esa ruta puede estar encaminada a trabajar directamente dentro de una empresa o a desarrollar un emprendimiento. Todo va a depender de cuáles son tus objetivos profesionales, de tu talento, de tu vocación y sobre todo hay que tomar en cuenta que la empleabilidad inclusive puede definirse como una actitud frente a cómo tú llevas tu vida profesional. Muchas veces las personas están en un empleo y simplemente gestionan su trabajo, generan resultados y a veces incluso las personas se sienten hasta infelices dentro de las organizaciones donde están. Cuando tú te das cuenta que un empleo o que esa posición que estás ocupando puedes mirarla de una manera diferente y que ese empleo es como si tú fueras tu dueño, el dueño de tu propio negocio. Esa posición que tú estás cumpliendo es un servicio que le estás brindando a una organización. Cuando lo ves como una posibilidad más allá de un 15 y último, tu manera de manejarte y tu manera de trabajar cambia. ¿Por qué? Porque te das cuenta que los resultados van a depender 100% de ti. Y no es ser simplemente un empleado, es ser un gestor de de tu propio trabajo. Tú eres tu producto. Y como al ser tu dueño de tu producto, eso
que estás realizando se traduce en un servicio y en un resultado. Y cuando lo miras de esa manera, te haces responsable. Y eso te permite ser mucho más eficiente, mucho más conectado con el logro que tú quieres obtener. Cuando hablamos de este tema, es clave, por ejemplo, tener en cuenta, en primer lugar, que la búsqueda hay que tener como que esa claridad de qué es lo que estás persiguiendo. Y empieza mirando hacia adentro. No es mirar solo las empresas, no es ver si, bueno, salió una oportunidad y simplemente me postulo porque deseo hacerlo sin tener un norte. Cuando hablamos de empleabilidad, se trata de tener un norte claro hacia dónde quiero dirigirme y comienza haciendo algunas preguntas que son claves. Por ejemplo, ¿qué se me da bien hacer? ¿Dónde están mis fortalezas? Porque ese mirar adentro se trata justamente de identificar quién soy como profesional. ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuál de esas fortalezas además me gusta utilizar? A veces yo estudio algo, puedes estar estudiando algo y finalmente terminas haciendo otra cosa que no necesariamente fue lo que estudiaste, pero es algo que te apasiona, es algo que te gusta y que se te da con facilidad. Otra pregunta que es clave es qué quiero lograr, qué me motiva, qué obras tangibles e intangibles quiero conseguir en mi vida. Y no solamente se trata del fin último de conseguir un empleo o lograr un emprendimiento, se trata también de disfrutar ese proceso, de disfrutar el camino, porque en la medida que disfrutas ese camino, vas dándote cuenta de quién eres profesionalmente y qué estás dispuesto a dar. Y no solamente a dar hacia afuera, sino que estás dispuesto a darte tú en tu vida, que estás dispuesto a desarrollar para ser exitoso. Y no necesariamente ser exitoso se trata solo de la parte económica. Hay que identificar, por ejemplo, cuáles competencias favorecen la empleabilidad para florecer laboralmente. Y cuando hablo de laboralmente, como les vengo diciendo, no es solo en un empleo, sino también puede verse desde el punto de vista del emprendimiento. Por ejemplo, una competencia súper favorable para una persona que quiere desarrollar su empleabilidad es saber comunicar con más impacto. Y eso lo vimos cuando desarrollamos el tema, por ejemplo, de las entrevistas. Cómo nos adaptamos al cambio, cómo nos orientamos a las acciones para identificar cuáles son las prioridades que tengo que desarrollar. Tener una buena autoestima es clave y lo vimos, por ejemplo, en la ponencia de ayer cuando hablamos de mitos y realidades. Desde el reconocimiento de quién soy, identificando cuáles son esas fortalezas y esas áreas de oportunidad, yo puedo lograr una buena autoestima. Saber trabajar en equipo, porque dentro de las organizaciones es importante saber convivir con el otro y saber trabajar con el otro. Desarrollar competencias digitales y eso lo hemos visto a raíz y se ha acelerado muchísimo este proceso a raíz de la pandemia. Cómo yo desarrollo esas competencias digitales. Y esto no es algo transitorio, esto es algo que se va a mantener en el tiempo. Entonces yo tengo que lograr, por ejemplo, saber utilizar las herramientas como Zoom, saber cómo conectarme, saber cómo establecer metas en este tiempo donde hay una distancia social. Tengo que aprender también a saber negociar. Tengo que desarrollar esas habilidades sociales, tener iniciativa, mostrar cuál es mi compromiso con la gestión que estoy realizando. Y como les venía comentando, cuando lo vemos, que ese compromiso no es solo con la organización, sino que es un compromiso conmigo mismo, el compromiso es bidireccional y se potencia. Ser creativo es también importantísimo, ser líder y no necesariamente ser líder de un equipo, es ser líder de ti mismo, es ser líder para conectarte con esos objetivos que quieres lograr. Yo he trabajado en empresas y he tenido la fortuna de estar en empresas donde el líder no es solamente el que dirige equipos, el líder es también la persona que limpia, el líder es también el analista, el especialista que se responsabiliza de lo que hace y que no necesita tener una persona atrás para generar resultados. Cuando las personas se gestionan desde esa mirada, el resultado es maravilloso. Vamos a entrar entonces en esta ruta de empleabilidad y esta ruta nos va a permitir
identificar qué cosas tengo que hacer o qué aspectos tengo que desarrollar para potenciarme en ese logro de ese objetivo al que estoy apuntando. Vamos a ver, por ejemplo, mercado laboral, el currículum, la marca personal, redes sociales. Vamos a ver algunos aspectos claves sobre estos temas: networking, entrevistas y emprender o emplearme. Vamos a estar desarrollando estos puntos para que ustedes tengan algunas claves que van a poder incorporar en su proceso laboral. Vamos a hablar en principio del mercado laboral. El mercado laboral va marcando una pauta, y esa pauta es que tienen que tener presente es que no todas las oportunidades laborales son públicas. Yo puedo ver las oportunidades laborales que están publicadas, por ejemplo, en los portales de empleo, en LinkedIn. Sin embargo, no todas las oportunidades laborales están a la vista. Hay un mercado oculto activo, y el acceso a esas vacantes lo tienen, por ejemplo, los gerentes de recursos humanos o las personas que llevan los procesos de selección. Entonces, eso hay que tenerlo en el radar, porque de acuerdo a este contexto, yo desarrollo mis estrategias para lograr conectarme con esa oportunidad laboral. Entonces, hay redes de contactos, hay intermediarios, hay compañías que realizan procesos de selección, hay un gran número de candidatos, pero también hay muchas ofertas, como les digo, unas visibles, otras no tan visibles. Entonces, esto significa que hay retos dentro del mercado laboral. Y si a esto le sumamos que hay un entorno, por ejemplo, la situación que estamos viviendo a nivel mundial, que el coronavirus, por ejemplo, no es una tontería, hay más preguntas que respuestas, es una situación que influye en cómo se gestiona el proceso de las oportunidades laborales. Es un entorno muy cambiante. Hoy podemos tener una información y mañana otra. Entonces, es cómo nos vamos moviendo y cómo nos vamos gestionando en medio de toda esa dinámica que se va dando. Nosotros, como país particularmente, tenemos muchos factores que inciden. Por ejemplo, el tema de la gasolina hace que una empresa, por ejemplo, busque talento cerca de sus instalaciones, porque sin gasolina va a ser difícil que las personas tengan acceso. Entonces, todos esos elementos hacen que la estrategia que yo esté desarrollando tenga que ser modificada. Entonces, en este caso, lo que estamos viviendo no es un problema local, sino un problema mundial. Que además, Carolina, se potencia con el Entonces, hecho, como el coronavirus hay... Ajá. se potencia con el hecho de que estas nuevas realidades que se ampliaron con el tema de la pandemia, bueno, también modifique el asunto de los mercados laborales, en el sentido de que, si bien es cierto, como tú decías, el tema de la gasolina puede afectar geográficamente en una dirección, pues el tema del teletrabajo también afecta en otra dirección, y lo que antes eran mercados locales o mercados circunscritos a un área geográfica, bueno, también se abren la posibilidad de trabajos a distancia y de optar por posiciones que antes geográficamente estabas impedido, ¿no? Entonces, lo que decías, y es básicamente reforzando la idea que venías manejando de que se trata de un mercado cambiante y que se trata de una evolución permanente. Absolutamente, Luis, tienes toda la razón. Esto ha venido, todo el entorno, hay que tomar en cuenta todo lo que está ocurriendo en el entorno, tanto externamente como yo como persona internamente, cómo todos esos factores están influyendo en mi toma de decisión a la hora de emplearme, porque un proceso de selección es en ambos sentidos. No solo la empresa evalúa, yo como candidato también tengo que evaluar si es viable o no. Entonces yo tengo que identificar, por ejemplo, cuál es la demanda del mercado en este momento, por ejemplo. Y no sé si has notado, Luis, que por ejemplo se han incrementado los delivery. Entonces eso significa que son nuevas oportunidades laborales que en algún otro momento no estaban sobre la palestra. Es correcto, así es, se abren trabajos que antes no estaban en el Entonces, radar de por nadie, pues. ejemplo, totalmente. Por ejemplo, el tema de los niños en la casa. Las personas que trabajamos, oye, sería maravilloso poder contar con una persona que asista a los niños en la casa. Entonces, es una oportunidad laboral que está latente
Solo hay que aprender a identificarlo y buscar qué puedo yo aportar desde esas nuevas oportunidades que están surgiendo. Entonces, la educación y learning, el personal de limpieza, el transporte público, el sector logístico, como tú comentabas, el teletrabajo, los call centers, por ejemplo, el personal de hospitales y centros de salud se hacen hoy en día indispensables. Entonces, ¿qué hace a una persona empleable en tiempos de crisis? Hace empleable a una persona su capacidad de accionar, de gestionarse, de identificar esas oportunidades, es salir de la caja, porque muchas veces nos enfrascamos en algo y probablemente no es el camino. Y a lo mejor tengo muchas posibilidades al frente y no logro identificarme y no logro identificarlas y no me doy cuenta. Entonces se trata de cómo puedo ser audaz, cómo puedo identificar y cómo puedo responder ante ese entorno que está cambiando y que se está moviendo. Y eso requiere que yo salga, como les indico, de la caja, que yo amplíe esas posibilidades. Luego tengo que tomar en cuenta mi currículum. ¿Qué significa el currículum? Bueno, por aquí empieza la venta. Todo proceso de selección es una venta y es una venta desde el punto de vista, y yo lo hablo cuando contacto candidatos para procesos de entrevista, yo le vendo a ese candidato la oportunidad laboral que tiene mi cliente, pero el candidato también le vende al cliente todas sus potencialidades, todas sus capacidades y le demuestra que efectivamente él puede agregarle valor a esa oportunidad laboral que tiene. Entonces, como les venía diciendo, es en ambos sentidos, es bidireccional. Entonces, que llevas en el morral, y en ese morral tú tienes que hacer un autoanálisis, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus conocimientos académicos, cuáles no son académicos, cuáles son vitales. Por ejemplo, tus actitudes van a marcar la diferencia. Hoy en día, más allá de la parte técnica, es fundamental y es clave tus competencias blandas, que se convierten en competencias esenciales para saber gestionarte y para lograr resultados. Una máquina no va a lograr reemplazar jamás una persona creativa. Una máquina tiene un proceso estandarizado y cuando algo falla no sabe cómo resolverlo. Un ser humano tiene la capacidad de ser creativo para resolver problemas y ninguna máquina va a poder resolverlo. ¿Qué hace la diferencia? Que yo logre identificar esas habilidades que llevo en mi morral y que las potencialice. Entonces, los cambios en el mercado laboral generan mayores exigencias y yo tengo que estar preparado para eso. Yo tengo que tener claro cuál es mi valor diferencial, qué están buscando esas empresas y que se identifican a través de las competencias que yo poseo. Es hacer ese match, es ese rompecabezas que armo para lograr ese resultado, porque el resultado tiene que ser potenciador para ambos. No es que la empresa se beneficia, no es que yo me beneficio, es que ambos nos beneficiamos. No es que la empresa me está haciendo un favor, es que yo estoy brindando un servicio y le estoy dando a la empresa la oportunidad de generar los resultados que está buscando a través de lo que yo le puedo dar. Entonces, fíjate que desde esta postura, la mira Mientras, mientras logra recuperar el audio Carolina, yo, bueno, simplemente recogiendo un poquito lo que ella decía. ¿Ya estás por aquí, Caro? Bueno, recogiendo un poquito lo que ella decía, ese aspecto yo creo que es importante y muy clave, que no perdamos de vista que la relación laboral es una relación donde ambos se benefician, ¿no? Y en situaciones actuales de mercado donde probablemente la remuneración del empleo no es un factor, bueno,
digamos, tan deslumbrante en el sentido de lo que significa la remuneración y lo que puede significar el costo de la vida, bueno, hay que también identificar y detectar otros valores, identificar y detectar otros retornos que nos puede dar la relación laboral en capacidades o posibilidades de formación, en capacidades de desarrollo, en conexión con el propósito de la organización, que nos haga sentir bien en términos de calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se aproxima o nos aproxima a una decisión en favor de una cosa o de otra. Eh, Adelante, Carolina. De otra, totalmente, Luis, es así. Ajá. Entonces, aquí les voy a colocar, no nos vamos a detener mucho en aras del tiempo, pero hay 10 elementos claves para el tema para tener un currículum exitoso. Y el objetivo del currículum no es más que lograr entrevistas. Entonces, no hay reglas fijas, no hay reglas definitivas, pero hay que tener muy claro y tener presente que el objetivo de tener un currículum bien preparado es lograr entrevistas. Y otro aspecto que es muy importante es que el currículum es algo que yo voy alimentando, es un lugar donde yo voy reflejando mis logros, mis experiencias, donde voy sumando aportes y no puede ser algo estático, que simplemente lo actualizo cada vez que aparece una oportunidad laboral. No, es algo que yo tengo que una persona que sabe gestionar su empleabilidad tiene presente que tiene que tenerlo actualizado y lo está alimentando de manera constante. Vamos a entrar aquí a hablar de la marca personal. Cuando hablamos de la marca personal es importante y es fundamental identificar cómo nos vemos. Lo primero es ese autorreconocimiento, es reconocer. Es reconocer quién soy como profesional. Luis, estoy teniendo problemas con el internet. Voy a cambiar al internet móvil. La máquina no se me cae, pero el teléfono sí está cayéndose la conexión. Ok, ok, trato. Entonces, mientras Carolina switchea de conexión, bueno, simplemente para mantener la conversa, venía hablando de la marca personal, venía hablando del cómo nos vemos y esa posibilidad o esa necesidad que tenemos, primero de autorreconocer nuestras fortalezas, autorreconocer o identificar eso que nos hace distintos, que nos hace apetecibles, en todo caso, bueno, para ese momento o para ese proceso de empleabilidad. Me avisas, Carolina, cuando estés lista y que, bueno, de alguna Sí, ya manera, estoy lista. dale, chévere. Sigue, Carolina. Entonces, y hay que identificar cuál es mi objetivo profesional y cuál es mi propuesta de valor, porque como les venía comentando, esto es en ambos sentidos. Es que me puede ofrecer la organización, pero qué puedo también yo ofrecerle a ella, qué valor le estoy dando para lograr los resultados. Y fíjense que cuando lo vemos desde este punto de vista, los dos salimos beneficiados y la idea es buscar ese equilibrio, que hay una relación ganar-ganar. Entonces, es buscar cómo yo me diferencio. Y aquí es cuando entramos a trabajar y a conocer lo que es la marca. Y la marca es una idea poderosa que viene a la mente de las personas, empresas, cuando piensan en ti como profesional. Cuando tú logras trabajar tu marca, la trabajas desde la identificación de esas habilidades, esas competencias que te diferencian. Por ejemplo, ese ser creativo para resolver problemas. Y hablamos aquí no del hacer, sino que hablamos del ser. Ese ser con infinitas posibilidades que se conecta para lograr resultados.
se conecta para dar un servicio a otro. Entonces, cuando yo trabajo mi marca y cuando yo logro identificar cuál es ese valor agregado que tengo, puedo reflejarlo no solamente en el currículum, sino que también lo reflejo, por ejemplo, en mis redes sociales. Entonces, no basta con parecer bueno, sino también hay que serlo. Y aquí entramos con el tema que ya veníamos conversando ayer sobre la autenticidad, cómo yo soy un profesional que muestro lo que soy, no desde la apariencia, sino de la honestidad del ser. Y tengo que saber proyectarme. Yo he tenido candidatos en procesos de selección que yo veo el currículum espectacular, maravilloso, y cuando vamos, e incluso hemos logrado esa empatía en las entrevistas, y cuando vamos con el cliente al proceso de entrevista, oye, los nervios lo traicionan, no se muestra como es, todas las cosas que hablamos y que realmente tienen un gran potencial, no los muestra adecuadamente. Y entonces ahí entra el saber proyectarte, es saber que cada proceso de entrevista o cada proceso de selección en el que participas te ayuda a prepararte y te ayuda a tener la seguridad que cada vez que vas a un proceso vas a lograr crecer, vas a lograr mejorar en ese proceso de mostrarte. Y hay que tomarlo desde ese punto de vista, no solamente desde el, bueno, quedé en el proceso o no quedé, sino ver, mirar cómo fue mi gestión en el proceso, en qué cosas considero que pudo haber fallado o no. Nosotros, por ejemplo, cuando alguien participa en nuestros procesos de selección, le damos feedback, cómo se desenvolvió, qué puntos es importante que mejore o que tome en cuenta. Y si no queda, también le damos feedback. Y el punto también aquí es no solamente esperar que haya feedback del reclutador, sino ser autocrítico para lograr identificar qué cosas puedo mejorar, qué cosas percibo o siento donde pude haber fallado. Hay que ser muy autocrítico y no esperar solo el feedback del otro, sino, bueno, la próxima vez va a ser mejor, sé que tengo que tomar en cuenta esto, tengo que pulir mi currículum en esto, tengo que tomar en cuenta esto porque en esta entrevista tuve dudas y no supe cómo responder. Entonces, hay que construir ese branding personal. Entonces, fíjense que se trata del ser, del parecer y del comunicar. ¿Por qué del parecer? Porque si yo voy a una entrevista, a una empresa, una institución bancaria y no me he visto adecuadamente, probablemente no me voy a conectar con el objetivo profesional que estoy buscando. Todo va a depender del contexto en el que me desenvuelve y esa empresa a la que quiero ir, por ejemplo, a participar en el proceso. Son muchos elementos los que tomar en cuenta. Identificar quién soy como profesional, mostrar eso que soy y poder comunicarlo de una manera adecuada a través de mi branding personal. Por otra parte, tengo que tomar en cuenta que las redes sociales hoy en día son claves en el proceso. Estar en la web 2.0 es barato, por decirlo de alguna manera. No estar puede salir muy caro. ¿Por qué? Porque puedes estar perdiendo de vista oportunidades laborales que hoy en día en un periódico no van a estar. Porque hoy en día básicamente nos movemos a través de las redes digitales. Y perdón que te interrumpa, Carolina, pero estar mal también puede ser muy costoso. Es decir, la presencia en redes refleja mucho o es vista, trata de ser un termómetro para medir muchos aspectos del individuo por parte de los empleadores y, bueno, un desarrollo de una personalidad en redes es mucho más precisa en términos de personalidad y de algunos aspectos que lo que puede hacer la entrevista o lo que puede hacer la hoja de vida. Entonces, si el entrevistador tiene por costumbre o la empresa tiene por costumbre revisar perfiles de redes sociales, bueno, ahí se va a dar cuenta de aspectos personales de nosotros que pueden influir favorable o desfavorablemente
para una toma de decisión. Entonces, en la medida que dejamos la adolescencia atrás y nos vamos haciendo profesionales o con una aspiración profesional, nuestra puesta en escena, por llamarlo así, nuestro personaje público, también debe empezar a cuidar ciertos detalles que puedan ser susceptibles bueno, de prejuicios, ¿no? A la hora a la hora de una evaluación. Sí, Luis, de hecho, hay un video fabuloso, lo que pasa es que no lo traje por temas de tiempo, donde una persona la están entrevistando y cuando se sienta, la persona le dijo, oh, yo vi esto que hiciste en tal y tal. En las redes habla lo que tú colocas, habla lo que haces y por eso es tan importante tener presencia y mostrar lo que eres profesionalmente, por ejemplo, en LinkedIn, porque las redes son bidireccionales, te permiten tener cercanía y mostrarte como profesional. Tú vas dejando una huella digital, que es eso justamente que tú mencionas, es la marca que vas dejando de tu actividad. Y eso va a generar una reputación digital, que es la percepción que tienen los demás sobre nosotros. Y esa percepción, cuando eres un reclutador hoy en día, más allá de un headhunter, los headhunters están tendiendo a desaparecer. Hoy en día está tomando cada vez más vigencia los nethunters y los nethunters buscamos esa reputación digital de ese candidato que participa en nuestros procesos de selección. ¿Por qué? Porque eso te habla más allá, como tú comentas, de lo que te pueda decir el candidato. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, y estos son algunos tips, no puedo dejarlos de lado, Luis, los de LinkedIn. Posicionar el perfil para hacerte visible como candidato potencial. LinkedIn como mapa profesional es maravilloso, te ayuda a implementar estrategias proactivas de búsqueda de empleo, contacta con reclutadores del país del país donde vives. LinkedIn te permite hablar directamente con ese reclutador y hay una cercanía distinta. Cuando tú te postulas a una vacante en un portal de empleo, simplemente te postulas y tienes que esperar a que te llamen o no te llamen. En una red social profesional como LinkedIn, tú puedes hablar directamente con el reclutador y eso te da un feedback maravilloso. ¿Por qué? Porque a veces te genera inquietud, te genera ansiedad y aquí puedes generar esa conexión sin caer en ser fastidioso, pues, o estar encima, pero sí puedes tener esa cercanía. Sigue las empresas de tu sector de interés, utiliza los grupos donde puedes tener un buen relacionamiento y que te puede llevar a conectar con esa oportunidad laboral. Deja claro cuál es tu puesto actual, muestra tu disponibilidad y sobre todo si estás buscando una oportunidad laboral, tienes que mostrar a las personas que lo estás buscando. Si no es una búsqueda activa, hay otras estrategias y LinkedIn incluso te permite activar opciones donde solo los reclutadores van a poder ver que estás haciendo una búsqueda laboral. Entonces, LinkedIn es una puerta para emplearte o para emprender. Y LinkedIn te permite conectar con personas del mundo para que seas exitoso y generes productividad. Entonces, fíjense cómo esta red está muy vinculada con el tema de empleabilidad. Es una red estratégica para estos temas. Quien no está en la red puede estar pagando un alto costo de no lograr sus resultados rápidamente, porque te ayuda a cortar el tiempo de respuesta. Y aquí entra en juego el networking. El networking tienes que potenciar tu relacionamiento con amigos, con colegas, con asociaciones de egresados, por ejemplo, como la de la UCAP, con empresas colaboradores, con CEOs de empresas, con fuentes de información, con reclutadores y nethunters que te permitan decirles, comunicarles que tú estás buscando una oportunidad laboral. Por ejemplo, hay grupos de WhatsApp. Hoy en día nosotros tenemos unas comunidades en WhatsApp que se llaman Talentos con Visión, donde hay distintas empresas y ellos publican, va a depender mucho de la gestión que realizas. Entonces, Facebook también puede ser un lugar donde puedes indicar que estás buscando una oportunidad laboral.
LinkedIn, como ya se los comentaba, LinkedIn, foros, chat, enviar mensajes, los portales de empleo, no significa que vas a enfocarte solamente en LinkedIn o en las redes sociales, es enfocarte en las redes sociales y es enfocarte también en los portales, es definir estrategias que incluyan todos los medios posibles. Y eso ayuda, como les digo, a lograr resultados tangibles más rápido. La entrevista también es fundamental, como les comentaba anteriormente. Una entrevista es una oportunidad de oro para un candidato. El desarrollar todas estas estrategias logran conectarte con esa oportunidad de oro. Esa oportunidad de oro es mostrarle al entrevistador que tú eres ese candidato idóneo, que eres la persona que puede ocupar o que cumple las competencias para ocupar esa posición. Entonces, tu currículum puede ser ese pase. Entonces, fíjense lo importante de ver no solamente la entrevista de manera aislada o de ver algunos aspectos, ver todo el proceso como una ruta que tienes que transitar para lograr esos resultados. Y como bien sabemos, no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Cuando llegas a una entrevista, eso puede ser tu pase de entrada a la organización o simplemente, bueno, es un ejercicio. Yo lo veo no como una puerta que se cierra, yo lo veo como un buen ejercicio que tienes que saber sacarle provecho para aprender y hacerlo mejor en la próxima oportunidad. Sin embargo, siempre hay que apuntar a conectarme con el resultado que estoy buscando y hacer mi proceso de entrevista lo mejor posible. Y para que ese proceso de entrevista sea lo mejor posible, tiene que ser una entrevista asertiva. Y esa entrevista asertiva, yo tengo que demostrar que cumplimos con el perfil del puesto ofertado. Yo tengo que identificar cuáles son las competencias que busca la organización para transmitir que esas competencias que ellos requieren, yo puedo cumplirlas desde la honestidad del ser, que ese es un factor importante que hemos venido conversando desde las dos actividades anteriores. Entonces, hay que probar que efectivamente estás interesado, porque si muestras desinterés, también el reclutador se va a desconectar. Causar una impresión positiva en el entrevistador a través de la empatía, de la comunicación. Fíjense cómo aquí entran en juego esas competencias que hablábamos que es importante desarrollar para potenciar tu empleabilidad. Cómo te comunicas, cómo eres efectivo. Y el ejercicio que les comenté o el caso que comenté de la candidata, excelente perfil técnico, pero que no supo transmitir quién era, no desde la parte técnica, sino desde el ser. Bueno, y también desde la parte técnica, porque hay aspectos que perdió de vista que eran importantes y que efectivamente sabía hacer. Y hay una cosa Entonces, que ¿qué tiene que ver necesito para una con la entrevista de confianza, trabajo? que tiene que Ajá. ver con la confianza en uno mismo, ¿no? A veces hay competencias o habilidades que uno a pesar de que las tiene, las subestima bueno, no se reconoce como hábil o, no, o piensa que esa habilidad la puede tener así como la tiene uno, la tiene todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que ese reconocimiento también pasa también con eso que últimamente se aparece mucho y se tiende a llamar como el síndrome del impostor, es no tener la certeza, no tener la credibilidad, la confianza de que lo que uno hace está bien hecho o realmente aporta valor. Entonces, es necesario superar también ese síndrome de impostor y saber que en determinadas circunstancias hay que, ese reconocimiento empieza por uno mismo y es el que está el primer llamado a identificar esa fortaleza. Sí, totalmente. De hecho, muchas veces tú como reclutador, cuando llega una persona que te dice, mira, ese sistema que tú me estás comentando no lo sé utilizar, pero sé utilizar otro. Y el tiempo de aprendizaje es corto. Wow, yo esa persona, primero por ser honesto y si cumple otras competencias, yo sé y tengo la certeza que cuando sabes manejar un sistema, probablemente va a ser para ti aprender otro. Y más cuando tienes habilidades de aprendizaje. Entonces ya tú sabes que con todas esas cualidades y esas competencias, la persona puede ocupar la posición sin ningún tipo de problema. Y yo creo que lo clave allí es ser honesto en el proceso,
conocerte y reconocerte y lograr identificar tus talentos, tus potencialidades, tus capacidades y saber cómo comunicarlas, que es parte de lo que ya habíamos hablado. Y les digo, una persona con buen ojo y con buena experiencia, buen ojo es un término coloquial, pero a través de la observación y a través de la experiencia, tú logras darte cuenta cuando una persona está siendo honesta o no en ese proceso de entrevista. Y sobre todo, nosotros buscamos incorporar preguntas, repreguntar, para realmente identificar cuando tienes dudas. Entonces, fíjense lo importante de tener claridad de quién es y como hablábamos en el principio, mirar hacia adentro. Entonces, en una entrevista es importante que tengas en cuenta que a ti no te van a preguntar nada distinto a lo que tienes en tu currículum, porque para eso te llamaron en base a ese currículum. Entonces, desde esa certeza, puedes comunicar lo que eres y la experiencia que has tenido. En cualquier caso, siempre es importante contestar con sinceridad y de una manera sencilla cualquier pregunta, sin intentar forzar una buena imagen, que era lo que ya veníamos conversando en las sesiones anteriores. La entrevista va a depender de quién es el entrevistador también. Es en ambos sentidos. Está la persona entrevistada y está el entrevistador. Y muchas veces está la percepción del otro. Y cuando tú no quedas en el proceso, no significa que estés bien o mal. Simplemente es como, probablemente en esta posición, quizás ellos están buscando unas características distintas que tú no tienes, pero como les digo, eso no significa nada. Simplemente, probablemente ese no es el lugar en el que requieras estar. Y allí también hay que demostrar que cómo beneficias tú a la empresa si efectivamente te contratan y si tienes esas aptitudes que pueden resultar atractivas. Entonces, fíjense cómo aquí hay, hay anuncios, también hay muchísima competencia, pero también tú puedes postularte y a través de tu networking y tu marca personal generar conexiones con tu red de contactos e intermediarios para lograr conectarte con ese objetivo. Entonces, lo que es visible es quizás algo muy poco. Todo lo que está detrás de todo ese proceso para lograr posicionarte es algo inmenso y hay muchísimas personas participando. Entonces, mientras tú más claro estés en cómo gestionas, incluso llevar una libreta, establecer objetivos, establecer cuáles son las citas, a cuántas personas enviaste el currículum, cuántas personas te contactaron, si no te contactaron, por qué no te contactaron, qué está ocurriendo, a lo mejor te estás postulando a posiciones donde no cumples con el perfil y los indicadores te van a hablar si estás bien encaminado o no. Entonces tienes que desarrollar estrategias desde la postulación para aparecer, por ejemplo, de primero en las búsquedas de perfiles, contactar con reclutadores, hacer tu networking no solamente online, sino también offline, trabajar tus estrategias de marca personal y tener presente que tú eres tu producto, tú eres eso que estás ofreciendo a esas organizaciones. Y por último, hay que tomar en cuenta emplearte o emprender. Siempre hay oportunidades, siempre hay algo que ofrecer y tu recurso más valioso eres tú mismo. Tu punto de partida, muchas veces nos enfrascamos y nos molestamos o nos sentimos mal porque no avanzamos en un proceso y no nos damos cuenta que probablemente detrás de esa mala experiencia hay un aprendizaje y hay una bendición. Lo importante es lograr identificarlo y, como te digo, aprender a gestionar esto no como un hecho aislado, sino como un proceso permanente donde no solamente al estar en una empresa, tú puedes ir desarrollándote a lo largo de tu vida profesional. La empleabilidad es una actitud y hay que recordar que el futuro está en tus manos y que esto empieza cuando tú quieras y que la actitud, la curiosidad y el trabajo y la pasión que le pongas a todo lo que haces va a marcar la diferencia. Y la llave no depende de los demás, la llave está en tu mano día a día para tú lograr pues conseguir ese futuro que estás buscando. Y ya con esto cierro porque creo que para dar espacio a las preguntas. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por esta intervención, que estoy seguro ha sido de gran interés y yo creo que cerrabas con un aporte clave, es decir, el tema de la empleabilidad
No puede verse como una cosa espasmódica a la que entro y salgo en la medida en que estoy contento o no en una determinada posición o estoy iniciando o no una determinada, una determinada fase de proceso, porque me mudé, porque, etcétera. Es un continuo que inicia con las primeras claves de formación que nutren una hoja de vida y que se va moldando, que va creciendo, se va enriqueciendo con nuevas experiencias, con nuevos aprendizajes, con nuevos atributos que se van incorporando a esa hoja de vida y que moldean o yo diría que moldean un perfil, ¿no? Eso que tú hablabas bueno, esa presencia pública en redes o esa presencia pública que se va formando, porque no sabemos o no necesariamente estamos claros de en qué momento somos atractivos y para quién lo somos. Ahí al estar las hojas de vida expuestas en LinkedIn, porque es una red especializada para eso, pero también los perfiles públicos en otras redes sociales, bueno, podemos estar atrayendo o rechazando o repeliendo bueno, gente o organizaciones, o potenciales socios, o potenciales clientes que están viendo ese perfil público. Entonces, cuando tenemos eso claro, vamos orientando nuestra presencia y nuestra marca personal a fortalecer esos indicios o esas señales que estamos enviando a las organizaciones para que vean de nosotros justamente lo que nosotros queremos que vean. No se trata de fingir, no se trata de mostrar lo que no somos, todo lo contrario. Yo creo que es importante mostrar y desarrollar esas potencialidades y dejarlas muy claras desde el comienzo, ¿no? Nos van a buscar, nos van a traer por lo que mejor sabemos hacer y eso en algún momento dado tiene que ser o no un valor agregado, tiene que ser, mejor dicho, un valor agregado para la organización, no lo que no sabemos hacer, no Sí. las carencias que podamos tener. Pregunta Alexandra Carmona, además de, bueno, varios comentarios que te felicitan por acá por el chat. José Tomás Paraco, excelente contenido. Heidi Graterol también, y te da las gracias. María Torelli, Darling Natasha Escobar también, y pregunta Alexandra Carmona, excelente ponencia, muy alentadora. Ahora bien, siempre he tenido la duda con respecto a las palabras clave, cómo colocarlas en un currículum vitae, cómo sería ese networking offline. Las palabras claves, bueno, respondo la parte de las palabras claves. Y de acuerdo a tu marca personal o a esas capacidades o competencias que tú logras identificar, por ejemplo, en el objetivo las vas desarrollando y a lo largo del currículum también las vas colocando. Y tiene que estar vinculado con eso, con lo que te quieres conectar. Por ejemplo, yo quiero colocar como gerente de recursos humanos. Entonces, yo tengo que colocar en mi objetivo que estoy apuntando a desarrollarme o estar colocada dentro de una organización como gerente de recursos humanos. Y tengo que desarrollar cuál es la experiencia que yo tengo para poder ocupar esa posición. Offline es, por ejemplo, relacionamiento. Tengo amigos que posiblemente están en una empresa, les comento, mira, estoy buscando una oportunidad laboral, ¿será que te puedo entregar mi currículum y tú lo haces llegar al área de recursos humanos? Por ejemplo, hoy en día en la radio también se escuchan anuncios de vacantes. Ah, bueno, tomarlo en cuenta para postularme también. Es utilizar no solamente los medios, las redes sociales, sino también utilizar otros medios. Así es.
que eran los medios tradicionales, ¿no? El impreso Eran los o, medios o tradicionales. las carteleras, bueno, estar también, tener un ojo atento a esos medios tradicionales antes de que llegara la ola de los medios online. Cristian Sánchez, ¿cuál es su opinión de tener como herramienta la terapia psicológica para crecimiento personal dentro del trayecto laboral? Tiene varias preguntas, Cristian. ¿Cuál es la opinión de las empresas respecto a que un empleado Sí, esté en terapia psicológica? ¿Y qué opina del estudio de la inteligencia emocional en este trayecto de empleabilidad? voy por la primera. ¿Cuál es su opinión? Una persona que quiere trabajarse y que quiere desarrollarse y que quiere lograr quizás con ese acompañamiento, identificar sus potencialidades, una terapia psicológica lo va a ayudar a reconocerse, a trabajar la autoestima. Entonces, por ejemplo, en nuestros procesos de selección siempre hay un psicólogo, siempre aplicamos pruebas psicotécnicas. ¿Por qué? Porque el psicólogo te da una mirada más amplia. Uno como entrevistador tiene la experiencia y tiene la visión, pero si hay un daño orgánico, el psicólogo puede identificarlo. Yo he trabajado en empresas donde trabajamos con un psicólogo y cuando un colaborador ha tenido alguna situación complicada, el psicólogo es un apoyo y es un apoyo maravilloso para lograr identificar y buscar un camino de salida ante situaciones que pueden volverse difíciles o complicadas. Siempre es bueno hacer terapia. A mí me parece que es espectacular hacerlo. ¿Qué opina del estudio de la inteligencia emocional en este trayecto? La inteligencia emocional es clave. Te ayuda a manejar la frustración, te ayuda a gestionar tu proceso desde el lado positivo y desde el crecimiento y no desde el, ay, bueno, no quedé y desde, bueno, no voy a continuar con esto porque a la primera te das por vencido. Entonces, la inteligencia es clave también dentro de lo que es el gestionar tu empleabilidad. Bien, llega una pregunta de Gaspar Bertolino. Esta conferencia estuvo brutal, dice, sin desperdicio, clase mundial. Felicitaciones a Carolina y Visión con Talento, siempre marcando las nuevas tendencias. Muchos saludos desde Wittenau, Suiza. Ahora tomando chocolate venezolano. Carolina, un poco para ir cerrando y también irnos ubicando en la audiencia, Okay. sabemos que la mayoría de los que están acá con nosotros son egresados ucavistas o futuros egresados ucavistas, gente que está por graduarse, aunque por supuesto no tenemos duda de que haya otras personas conectadas y hemos hecho mucho hincapié o hemos hecho gran hincapié en las habilidades blandas, en la manera o la estrategia en términos de afrontar o enfrentar este proceso de empleabilidad, pero yo creo que es importante también destacar y resaltar que como ucavistas, bueno, estamos hablando de la principal universidad privada del país, estamos hablando de unos atributos que dentro de una hoja de vida también tienen un peso importante, ¿no? Entonces, ver cómo, o yo creo que es importante alguna mención o que dejemos claro que esas fortalezas técnicas o capacidades de este, o esos atributos académicos dentro de un currículum siguen teniendo, por supuesto, un peso fundamental pero es clave saberlos vender, es clave saberlos exponer, es clave saberlos mostrar y saberlos vincular con el propósito y saberlos vincular con cómo esos atributos, bueno, me hacen ser el candidato idóneo. Entonces, te pediría hacer un cierre en esa dirección para Ujú. luego ir despidiendo. Sí, es fundamental no solamente el ir adquiriendo experiencia, sino también prepararse, porque el conocimiento puede hacer una diferencia a la hora de un proceso de contratación. Y si participaste o si estudiaste, bien sea a nivel de pregrado o de posgrado, en una universidad de renombre como la Católica, yo tengo con mucho orgullo mi título de especialista en desarrollo organizacional de la Católica. Y eso para mí no puede faltar dentro de mi currículum ni en mi perfil de LinkedIn, porque hace una diferencia. Es muy importante el destacar.
eso que genera un valor agregado. Yo cuando veo a un candidato egresado de la Católica, para mí, bueno, tiene prioridad, pues las otras universidades también, pero sé que de la Católica es alguien bien formado, bien preparado, las otras también, pero la Católica hace una diferencia, pues. Sí, por supuesto, otras universidades tienen sus atributos, otras universidades también tienen su desarrollo, bueno, pero estamos hablando en Trucavistas, pues, y sabemos lo que para nosotros significa y significa la universidad y el orgullo con que llevamos el título de la UCAP y nuestra y la formación y la capacitación que aquí recibimos. Yo aprovecho entonces para ir cerrando de mi parte, luego te doy el pase para la despedida, pero yo sí quisiera también agradecerles a todos ustedes que se conectaron, que estuvieron pendientes de nuestras actividades durante estos 3 días, que han estado pendientes en nuestras redes sociales, perdón, y de las empresas que han participado en esta red. Gracias, Cristian. Ahorita leo las preguntas. Bueno, quiero agradecer a Alimentos Mari, quiero agradecer a SAP, a Bancaribe, a BFC, a Bigot, a Corporación KCP, a Digitel, a Empresas PMC, a GCA y a Fire Sport, Fondo Norma, KPMG, Mars de Venezuela, PepsiCo, Softec, Bicua y por supuesto a la Universidad Católica Andrés Bello por permitirnos este espacio, por permitirnos repetir esta experiencia que probablemente o seguramente tendremos nuevamente a mediados del 2021 y bueno, seguir haciendo ese trabajo de vinculación de la universidad, de las empresas, del sector productivo con el mejor talento. Pregunta Cristian antes de cerrar, que si necesita obligatoriamente una certificación y se valida en las entrevistas de estudio la persona autodidacta o el estudio por internet o el estudio por internet por cuenta propia. Bueno, te adelanto que claro que se valida y se valida cada vez más, pero las certificaciones, sobre todo las certificaciones de reconocimiento internacional de las propias empresas, de las universidades corporativas o de las universidades reconocidas, por supuesto que una certificación siempre vale y vale mucho. Te dejo, Carolina, con la despedida y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Encantada de haber podido contribuir con ustedes y con todos los estudiantes y participantes que estuvieron en esta actividad. Y bueno, pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en @visión con talento, donde estamos a la orden para cualquier duda, cualquier inquietud. Cuenten con nosotros. Lo que comentó Carolina acá, la grabación de esta conversación estará disponible en nuestras redes sociales. Estén atentos a cualquiera de nuestras redes donde estaremos promocionando para que el que quiera volver a verla, el que no le quedó claro algún detalle o el que quiera y siente que es bueno compartirla, bueno, se lo agradecemos mucho. Atentos a nuestras redes, atentos a nuestro correo electrónico, los que se registraron en esta actividad y los que se registraron en el formulario general de la feria, bueno, estarán recibiendo un boletín con aspectos claves de lo conversado acá y de las ofertas que tienen disponibles las organizaciones. Muchísimas gracias a todos y hasta una futura oportunidad. Hasta luego.